Centro de masa y centro de gravedad. Centro de masa. El centro de masa es una posición definida en la relación a un objeto o a un sistema de objetos. Es el promedio de la posición de todas las partes del sistema ponderadas de acuerdo a sus masas. Para objetos rígidos sencillos con densidad uniforme, el centro de masa se ubica en el centroide. Por ejemplo, al centro de masa de un disco uniforme estaría en su centro. Algunas veces el centro de masa no está en ningún lado sobre el objeto. El centro de masa de un anillo, por ejemplo, está ubicado en el centro donde no hay material. Ejemplos para algunas figuras geométricas serían todos los puntos rojos. ¿Qué es útil acerca del centro de masa? Lo interesante acerca del centro de masa de un objeto o de un sistema es que el punto en donde actúa cualquier fuerza uniforme sobre el objeto, esto es útil porque facilita resolver problemas de mecánica en donde tenemos que describir el movimiento de objetos con formas raras y de sistemas complicados. Para los propósitos de cálculo, podemos tratar un objeto de forma rara como si toda su masa estuviera concentrada en un objeto pequeño ubicado en el centro de masa. A veces llamamos a este objeto imaginario una masa puntual. Si empujamos un objeto rígido en su centro de masa, entonces el objeto siempre se moverá como si fuera una masa puntual. No va a rotar alrededor de ningún eje, sin importar la forma que tenga. Si el objeto es sometido a la acción de una fuerza fuera de equilibrio en algún otro punto, entonces empezará a rotar alrededor del centro de masa. ¿Cómo podemos encontrar el centro de masa de cualquier objeto o sistema? En general, el centro de masa se puede encontrar con la suma vectorial ponderada de los vectores de posición, la cual apunta al centro de masa de cada objeto en un sistema. Una técnica rápida que nos permite evitar usar la aritmética vectorial es encontrar de manera separada el centro de masa de los componentes a lo largo de cada eje. Es decir, para las posiciones de los objetos a lo largo del eje X, utilizamos la primera fórmula. Y del mismo modo para el eje Y. Juntos estos dos dan las coordenadas de centro de masa para el eje X y el eje Y, del centro de masa del sistema. Centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas porciones materiales de un cuerpo, de tal forma que el momento respecto a cualquier punto de esta resultante aplicada en el centro de gravedad es el mismo que el producido por los pesos de las masas materiales que constituyen dicho cuerpo. En otras palabras, el centro de gravedad de un cuerpo es el punto respecto al cual las fuerzas que la gravedad ejerce sobre los diferentes puntos materiales que constituyen el cuerpo producen un momento resultante nulo. El centro de gravedad de un cuerpo no corresponde necesariamente a un punto material del cuerpo. Así, el CG es una esfera hueca. Está situada en el centro de la esfera que obviamente no pertenece al cuerpo. Cabe destacar que el centro de gravedad no se corresponde necesariamente con un punto de masa determinado del cuerpo. Si se trata de un cubo sin nada dentro, por ejemplo, su centro de gravedad no pertenecerá al cuerpo. Características del centro de gravedad. El centro de gravedad de los cuerpos sólidos ocupa un lugar fijo en él, independientemente de su orientación. Si su cuerpo presenta un agujero o tiene aspecto cóncavo, el centro de gravedad puede ubicarse en algún punto de su borde o incluso fuera de él. Los centros de gravedad siempre se ubican en la zona de mayor concentración de masa. Cuando los cuerpos tienen una línea o plano de simetría y son además uniformes y homogéneos, se verifica que su centro de gravedad se ubica en un punto de la línea o del plano mencionado. Este es un ejemplo del centro de gravedad. Diferencia entre el centro de masa y centro de gravedad. El centro de masa es el punto en donde se concentra toda la masa de un objeto o sistema. Existe una relación entre la masa y el peso. A diferencia del centro de masa, el centro de gravedad es el punto en donde se concentra todo el peso del objeto.
Se considera que el centro de masa y el centro de gravedad coinciden cuando la aceleración debida de las gravedades es constante para todas las partes del objeto. Habría una diferencia en la ubicación de los puntos si un objeto fuera tan grande que la aceleración de la gravedad fuera diferente en diferentes partes del objeto. Conclusiones. Comprendemos que el centro de gravedad es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas proporciones de materiales de un cuerpo, y que el centro de masa es el punto en el cual se puede considerar concentrada toda la masa de un objeto o de un sistema. De igual manera, sabemos que un objeto estará en constante equilibrio si su base es plana y si la vertical del objeto corta el centro de gravedad. Gracias por su atención.